Bienvenidos a un nuevo programa de Comunicando el Evangelio. Todo gracias a la misericordia eterna de nuestro Dios hacia nuestras vidas, hacia la de ustedes que nos permite hoy estar gozosamente participando de este programa. Hoy es especial junto a mi hermano Archibaldo, nos ha tocado a los dos. Y vamos a continuar con este estudio maravilloso que es del Espíritu Santo, tomando el capítulo anterior donde se estaba narrando un hecho que es el pecado imperdonable que se menciona en la Biblia. En el capítulo anterior se basaron en el pasaje de Mateo 12 y hoy vamos a continuar destacando la naturaleza de este pecado y el remedio que el Señor nos brinda para que todos tengamos acceso a su abundante gracia. Así que les doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús a todos los que nos ven, que puedan estar atentos y con su Biblia en mano para que podamos escudriñar este maravilloso tema. Le doy la bienvenida a mi hermano y le doy la oportunidad para que pueda saludar a los que nos ven. Gracias, gracias hermano Felipe. Bueno, muy contento una vez más poder estar con ustedes y con mi hermano Felipe Rodríguez. Bueno, sintiendo mucho no poder contar en esta oportunidad con Felipe Álvarez, pero que estaba, digamos, estaba programado este programa entre los tres. Pero él le tocó, tiene que realizar unas pruebas, así es que a última hora se excusó. Así que le dijimos, bueno, esperemos que le vaya muy bien, que se saque muy buenas notas y que lo vamos a echar de menos. ¿Ya? Pero esto no para, ya no puede parar. No se puede detener, dar estas buenas nuevas, ¿ya? Sin duda todo lo que tratamos en este programa, como lo indica su nombre, es comunicar el Evangelio, y el Evangelio es comunicar buenas nuevas de salvación. Y a veces recordamos en los tiempos en los cuales nosotros andábamos en otros caminos. Muchas veces escuchamos acerca de la palabra del Señor. Teníamos conocimiento de la Biblia, habíamos escuchado de Jesús, pero realmente no habíamos tenido un encuentro real con Dios. Y ya hay una gran diferencia. Y después entendemos la importancia de poder comunicar este evangelio. Y evangelio significa buenas noticias. Era un término que se usaba en el Imperio Romano. Era una buena noticia que venía de la más alta esfera y que beneficiaba a todo el mundo, a todos los que eran ciudadanos, ¿verdad? Vivían bajo la cobertura del Imperio Romano. Y ahora pasa a ser, con los años, los siglos, pasó a ser una palabra exclusiva del cristianismo, ¿verdad? Cuando se habla de evangelio, todo el mundo ya sabe más o menos de qué se trata. Vamos a hablar acerca del contenido, de lo que hay en las escrituras, la Sagrada Escritura. Y habla justamente de esta necesidad de poder predicar el evangelio. Es necesario que la gente conozca a Cristo, conozca al Dios creador de todas las cosas, aún de nosotros mismos. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y hay una necesidad, toda la humanidad necesita, aunque a veces no tenga conciencia de ello. Por eso es necesario el Evangelio. Bueno, y este es un tema bastante candente porque, y preocupante, y preocupa a muchos cristianos. ¿Ya? No sé si a los no cristianos, a los no creyentes, le preocupará esto de pecar en contra del Espíritu Santo, y como acá lo dice la Escritura, el pecado imperdonable. Son palabras fuertes, son palabras fuertes. Y muchas veces uno como creyente dice, Señor, yo no quisiera, quiero entender bien a qué se refiere cuando se habla en la Escritura de no cometer este pecado que no tendrá perdón. Sabemos que Dios perdona todo, absolutamente todo. Lo que quiere el Señor es un corazón eh, arrepentido de reconocer que somos pecadores, que esa es la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el de convencernos de pecado, de que hay una verdad, una justicia real, auténtica, no la que ejerce el ser humano, ni en los diferentes países o las diferentes
cultura, ¿no es cierto? Sino que la que es capaz de hacer este Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, que tiene todos los elementos para hacer una justicia verdadera. Y también nos convence de juicio, de que toda persona va tener que presentarse delante del Señor y dar cuenta de sus actos. Dios nos creó libre, pero también responsable. Y en algún momento se va a hacer. Y eso es lo que convence el Espíritu Santo al hombre, de pecado, de justicia y de juicio. Y hablando de pecado, este pecado imperdonable. Y ya lo veíamos la semana pasada con nuestro hermano Luis, ¿ya? Donde tomábamos como base, ya lo habíamos visto, lo había adelantado nuestro hermano, a ver si hacemos un breve resumen, en el contexto que se da esto. Mateo 12 habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y voy a dar lectura solamente a la parte. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Hasta ahí. Eso ya lo habíamos visto, pero ¿para qué está en el programa viéndolo tal vez por primera vez o para recordar, ¿no es cierto?, en qué habíamos quedado. Esto fue ya el clímax, ¿no es cierto?, del enfrentamiento, cuando los fariseos acusan, al ver la reacción de la gente en este milagro de echar fuera demonios a una persona que no solamente no veía, sino que además no escuchaba. Y dice que este hombre era ciego y mudo. Y bueno, y sabemos que los mudos son sordomudos. Entonces comunicarse con él era muy difícil. Y ya recordábamos que Cristo no era primera vez que había echado fuera demonios. Pero en esta oportunidad era un caso especialísimo, muy, muy difícil. Y la reacción de la mayoría de la gente fue de admiración, y por eso se preguntaban, ¿no será este realmente, ¿no es cierto?, el hijo de David, el Mesías prometido? Y al ver esto, los fariseos se alarman, ¿no es cierto? Dice, bueno, aquí la cosa se nos está yendo de las manos, pienso, ¿verdad? Y ellos lo enfrentan y se ponen del lado de Belcebú. Se oponen a Cristo, no reconocen, sino que, es más, atribuyen el poder sanador a Satanás. Y ahí le da estos argumentos, le dice, miren, en primer lugar, eh, en primer lugar, una casa dividida no puede permanecer. Satanás quiere ampliar su reino, es lógico, ¿no es cierto? Él es el príncipe de su reino y arrastró a un tercio de los ángeles. Y también quiere arrastrar a toda la humanidad. Entonces, el argumento se cae con ese simple razonamiento. Eh, pero la acusación, ¿no es cierto?, de que había alguna intervención divina, que Jesús estaba asociado con, con Satanás, era una acusación bastante osada, atrevida y una blasfemia y simplemente, ¿no es cierto?, una mentira. Tomaban partido. Uh, Así es que la única conclusión, ¿verdad? Jesús en el transcurso de su respuesta da estos argumentos. Dice, bueno, y si yo echo demonios, bueno, ¿y por qué sus hijos, haciendo alusión a exorcistas, en pleno, con pleno apoyo de la misma casta sacerdotal, farisea y saducea,
echaban fuera demonios y reconocían en ellos la intervención divina, mas no en Cristo. Entonces, ¿por qué ese doble estándar en el fondo? ¿Ya? ¿Por qué entonces echan fuera los demonios sus hijos? ¿Ya? Haciendo alusión a sus discípulos, a sus seguidores, ¿no es cierto? Aún a sus mismos hermanos que realizaban estas tareas. Entonces, atribuir a Cristo algo de esa magnitud, sin duda, era una blasfemia. Y finalmente se termina pecando en contra del Espíritu Santo al no creer en sus obras y atribuir al Espíritu Santo, eh, a Satanás, las obras del Espíritu Santo. Eso como resumen, hermano, bueno, primero telespectadores o espectadores y hermano Felipe. Amén, hermanito. Bueno, continuando con el tema, recordando que el pecado es la raíz de todos nuestros males, que comenzó en el Génesis y va en adelante en toda la historia de la humanidad. Y en este tema central, eh, el tema principal es el pecado contra el Espíritu Santo, porque recordemos que pecado es cualquier acción o pensamiento que está en contra de la voluntad y de las leyes de nuestro Dios. Y algunos pecados pueden ser morales, intelectuales, verbales, y en los que el Señor, a través de su gracia, nos da perdón de todos aquellos, de todo pecado que podamos cometer en nuestras vidas. El Señor, a través de su magnífica gracia, que fue con el hecho del sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, nos permite tener perdón de todos ellos. Pero el tema de hoy abarca un pecado muy específico y que tiene una naturaleza que vamos a describir y que consta de tres partes. Y la primera que destaca este pecado y lo diferencia del resto que mencionábamos anteriormente es que está dirigido especialmente contra el Espíritu Santo. Recordemos que los que están como protagonistas en este relato bíblico que encontramos en Mateo capítulo 12 son los fariseos. Y haciendo mención a recordar un poquito quién eran ellos, no era cualquier ciudadano o persona de aquella época, eran personas que conocían las escrituras y que podría decir que tenían dos opiniones de nuestro Señor Jesús. Una opinión pública, como la que relata el capítulo 12 de Mateo, donde le atribuyen este acto maravilloso de sanación y de redención de nuestro Señor a obras del mismo Satanás. Y otra opinión donde internamente ellos se juntaban en sus concilios y reconocían que este Señor, porque se referían igual, denotando su autoridad, hacía milagros y obras que no se podían explicar y las reconocían como verídicas y a raíz de eso procuraban matarle y perseguirle. Entonces son personas que sabían conscientemente la veracidad de los hechos de nuestro Señor y aún así se iban en contra del espíritu que estaba actuando en nuestro Señor Jesús. Así que esta es una característica de las tres que vamos a comentar junto con mi hermano Archibaldo, que destaca en particular este pecado que es contra el Espíritu Santo y que está dirigido específicamente hacia él. Me gustaría si el hermanito podría extender un poquito más ese primer punto. Sí, bueno, como bien dice y se ve, ¿no es cierto?, la actuación, las intervenciones de los fariseos, ¿verdad? Y lo que estaban declarando, oponiéndose abiertamente, no era solamente una oposición en contra de Cristo, de su ministerio, porque esto venía arrastrándose, ¿verdad? Entendemos que durante estos 3 años de ministerio, 2 o 3 años de ministerio de Cristo, esto fue creciendo, de a poco se fue, bueno, escogió a sus discípulos, empezó a visitar diferentes lugares, sabemos el tiempo, ¿no es cierto?, que
las zonas que recorrió, ¿ya? No se fue muy lejos, fueron dos, tres provincias, Judea, Samaria y Galilea. Entonces, y su popularidad se fue extendiendo poco a poco a medida que iban sucediendo su trabajo, su servicio. Recordemos que él vino a servir, él vino con una hora bien específica, vino a buscar lo que estaba perdido. Y en ese contexto, él realiza milagros, él realiza sanaciones, muestra su poder sobre la naturaleza, ¿ya? Eh, sobre sanidad, eh, incluso resucita personas. Entonces, todo eso a los ojos de los religiosos era un escándalo, no era bienvenido. Esto venía a trastornar todo el establishment. O sea, como estaba todo regulado, ellos tenían todo bajo control. Y esto le empieza a quitar poder, autoridad, empieza a enseñar, ¿cierto? Esa es la obra, pero la principal obra es, ¿verdad?, redimir al pecador. Algo que ni siquiera los apóstoles entendieron mientras estuvieron en esta primera etapa con Cristo. Recordemos que después de su muerte, Cristo resucita y también comparte con los apóstoles durante 40 días, antes de ascender al cielo, para estar a la diestra de Dios Padre. Entonces entendemos que, y acá se entiende de que a lo mejor hay una parte que dice que eh, cuando declara esto, ¿no es cierto? Cuidado con las implicancias de la declaración de ello, que un pecado en contra del Hijo del Hombre tiene perdón. Es decir, podemos entender que a lo mejor no aceptemos el ministerio de Cristo, no creamos en Él, ¿no es cierto? Podamos blasfemar, incluso hablar mal de Cristo, como efectivamente se hizo, ¿ya? Pero eso es perdonable. Un pecado contra el Hijo es perdonable si el hombre se da cuenta, se arrepiente, ¿no es cierto? Se convence y el Espíritu Santo logra hacer su obra de redención, va a ser perdonado. Pero no así el obrar en contra del Espíritu Santo. Y eso es lo que están haciendo precisamente ellos, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y eso es imperdonable. No reconocer, sobre todo ellos como intermediarios, ¿verdad?, entre Dios y los hombres, ahí están todos representados, toda la casta religiosa, política, no solamente los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿verdad? Los levitas, etcétera. Porque eso fue una cosa como nación, como casta religiosa, ¿ya? Estaban todos en oposición. Entonces, es inaceptable que no pudiera, de que no reconocieran, ya sí en otro, pero no en Cristo, el obrar del Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí, como bien dice, que en primer lugar, bueno, y también ocurre cuando nosotros pecamos. A quien primero ofendemos es a Dios, ¿verdad? Cuando yo peco contra Dios directamente, cuando no le honro, cuando lo rechazo, cuando no le obedezco, cuando tengo falsos dioses, si revisamos los primeros mandamientos del decálogo de los 10, está dirigido a cómo yo demuestro el amor y la obediencia a Dios cumpliendo esos mandamientos. No tendréis, dice el primero, no tendréis otros dioses delante de mí, ¿ya? Al no tener otros dioses delante de mí, nosotros somos obedientes y llamamos a Dios. Y cuando pecamos contra el hombre, a saber de mentirle, matarle, robarle, engañarle, desearle sus bienes, etcétera, no solamente dañamos al prójimo y pecamos contra el prójimo, sino que también contra Dios, porque desobedecemos lo que Dios nos ordena. Pecado es desobedecer a Dios, es errar, es equivocarnos. Entonces, esto es un pecado imperdonable, sobre todo en ellos. Eso pudiera agregar. Eh, Así es que, no, ellos estaban en terreno muy complicado. Hermano Amén, hermanito. Felipe. Bueno, bien ha dicho que pecar hay un abanico y que de pecados y que nosotros mismos a veces caemos en ellos.
pero en especial este, como bien decía, y el hecho de que lo destaca es que atribuir que la obra de redención de nuestro Señor fuera de este mismo Satanás. Y eso se contradice completamente con los hechos y con la misma escritura. Tenemos un pasaje muy hermoso en Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 8, que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, todo lo contrario. Y recordemos que estas personas que son fariseos conocían la escritura. Bueno, estoy mencionando un versículo del Nuevo Testamento, pero en Isaías tenemos relatos completos donde no solamente se relata la historia del pueblo de Israel, sino que hay versículos y capítulos completos específicamente de mesiánicos que hacen mención solamente al Mesías. Y una de ellas hace mención a nuestro Señor y su obra misma que iba a ejecutar aquí en la tierra, y ellos, conociendo la escritura, eh, llegando a la misma conclusión entre concilios que ellos mismos formaban, y delante de la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, tienen esa osadía de, en su misma presencia, atribuirle su obra redentora a Satanás. Entonces esa es una característica muy puntual y destacable de este pecado imperdonable, que lo diferencia de todo el abanico que mencionábamos antes, morales, verbales e intelectuales, que el Señor a través de su misericordia nos perdona. Otro punto o naturaleza de este pecado es que tiene una determinación especial. Y, y tomando lo que decía anteriormente, que se atrevieron incluso a la misma presencia, conociendo y sabiendo la verdad, de atribuir estos hechos a la obra satánica, no solamente reflejaba algo de palabras que ellos podían verbalizar, sino que daban cuenta de algo más profundo, que era una condición de su propio corazón, donde ya deliberadamente tenían un rechazo por toda la obra magnífica de nuestro Señor Jesucristo. Y es el segundo punto que destaca la naturaleza de este pecado en particular, que es su condición del corazón. Si nos puede comentar un poquito, mi hermano. Sí. Eh, Felipe, le invito si nos fuéramos a una alabanza, ¿ya? Para retomar esta parte, porque también es un poquitito, requiere su tiempo. Y siempre a mitad de programa compartimos una alabanza. Vamos a hacer un alto, ¿les parece? Así que Amén, hermanito. vamos a una alabanza, vamos a escoger hay muchas alabanzas que hablan acerca del amor, ¿verdad? Y de lo que ha hecho Cristo en nosotros. Así que ahí vamos a escoger una hermosa. Y volvemos para los dos continuar con esto que está muy lindo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el
a los zamoranos. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo. Ay, exalta al que es digno de recibir toda gloria, toda honra. Sea aquí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo. El nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una vez más, sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Les damos la bienvenida a la segunda parte de este programa que estamos llevando junto a mi hermano Achivaldo, luego de escuchar una hermosa alabanza que refleja la misericordia de nuestro Señor Jesús. Y vamos a retomar el siguiente punto de la naturaleza de este pecado imperdonable, que lo diferencia del resto de pecados que mencionábamos antes, que el resto todo tiene perdón bajo la gracia de nuestro Señor. Pero en este pecado en específico se cumplen cosas que luego vamos a ver que es imperdonable, como el título lo refiere. Estábamos hablando de que los fariseos no solamente fue un hecho de verbal de atribuir los actos del Señor a obra del mismo Satanás, que lo lleva a caer en este pecado tan profundo y tan, eh, tan imperdonable como su palabra lo dice, sino que refleja algo más allá que la verbalización de estas palabras, que es algo que podemos ver netamente en los hechos del corazón que ellos tenían, porque recordemos que ellos mismos conocían la verdad, habían llegado a esa misma conclusión, por eso perseguían al Señor, y estando en la misma presencia del Señor, llegaban a estas conclusiones. Entonces esto nos revela un profundo rechazo sobre el poder de Dios,
y que está especificado en en el segundo punto de la naturaleza de este pecado imperdonable, tiene que ver directamente con el corazón de aquello. Y había dejado a mi hermanito la oportunidad para que pudiera compartir un poquito de aquello. Sí, comentar las implicancias que esto tiene, ¿verdad? Y por qué preocupa al cristiano. Un pecado que no se perdona es un pecado que no quisiéramos, ¿no es cierto?, realizar nunca. Eh, Recordar que en esta situación lo primero, esto es un pecado, primero, pecar contra el Espíritu Santo es pecar directamente contra Él, ¿ya? En su persona. No olvidemos que en la doctrina cristiana, de acuerdo al Nuevo Testamento, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces aquí se está pecando contra la tercera persona. Aquí no hay un orden de procedencia, sino que en estos aspectos, ¿no es cierto?, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo hemos dicho, eh, el Dios Trino, que es uno, triuno, y nosotros acogemos el gran llamado que hace en las Escrituras cuando se dice, escucha Israel, Shema Israel, el famoso Shema de Israel. Eh, Dice, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, pero este uno es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y aquí el pecado es específico, ¿no es cierto? Pasa por sobre Cristo, ¿verdad? Y desconoce el accionar del Espíritu Santo y lo atribuye a Satanás, ¿ya? Y eso de una forma contumaz, de una forma persistente, de una forma como lo están cometiendo acá los fariseos. Entonces, imagínense lo que significa tener conciencia como cristiano, abrirnos a esta situación, que no ser perdonados por Dios. Si hay algo que destaca el amor de Dios es su misericordia y que Dios perdona todo pecado, no simplemente pasando por alto el pecado, sino que cargándolo sobre su Hijo. Esa es la obra redentora de Cristo, tomar nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, así como por un hombre, dice la Escritura, entró el pecado y la muerte, así también por un hombre, ¿no es cierto?, vino la salvación para toda la humanidad. El Evangelio es universal en la medida que puede alcanzar a la humanidad completa. La obra de Cristo cubre todos los pecados. Cualquier pecado inimaginable, si usted se arrepiente de corazón, y eso es lo que a veces las personas no toleran, la justicia de Dios. Pero Dios es justo, Dios es recto, porque Dios es santo, ¿verdad? Él es veraz, Él no cambia, no tranza. Y su santidad, ¿verdad? No se, está en oposición a nuestra pecaminosidad. Por eso es que los judíos tenían su ceremonia, tenían esa connotación de solamente cubrir el pecado durante un año en el Yom Kippur, que todavía lo celebra el pueblo judío, ¿verdad? Para poder tener esta relación, ¿verdad? Media inestable con Dios, ¿ya? Y que se soluciona en forma definitiva con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hace este pecado, esta segunda característica, que es en un momento muy especial. Es justamente en el ministerio de Cristo, delante de Él, delante del Hijo y del Espíritu, y en contra del Espíritu Santo. Habla justamente no solamente de sus dichos, de decir, de acusar falsamente a Dios, de atribuir al Espíritu Santo una obra que era de confundirlo con Satanás, eso es estar simplemente en una franca oposición, ¿no es cierto?, a lo que Dios está haciendo con la humanidad durante el ministerio de Cristo en la tierra en estos 33 años que vivió, ¿verdad? Desde que se encarna, cuando recibe esta noticia y acepta esta tarea también, María, al aceptar ser la, la madre eh, humana de nuestro Salvador, del Mesías prometido. No reconocer al Mesías ya es pecaminoso, ¿verdad? Pero si hay arrepentimiento, ¿verdad? Eh, se es perdonado cuando reconocemos que Cristo realmente, Él es el Señor,
pero cuando se opone y se le atribuye esto, ahí no hay redención posible porque el hombre al ponerse en esa situación, ¿no es cierto?, lo hace oponerse ferozmente y esa es la posición que ellos adoptan. Fue en una situación especial, en la presencia del Hijo, realizando, ellos estaban oponiendo a la obra redentora de la humanidad de Cristo, al no reconocerle este hecho tan portentoso de echar fuera demonios de una persona ciega, muda y con toda probabilidad sorda. Y ese poder no ser reconocido por estos que tenían, se le había entregado, ¿verdad? Las leyes son depositarios, ellos tienen una condición especial el pueblo judío. Son un pueblo escogido por Dios para ser ejemplo a las naciones de la diferencia de lo que es, ¿no es cierto?, estar con Dios o estar sin Dios. Entonces, aquí simplemente se demuestra la perversidad que había hasta dónde eran capaces de llegar, y llegaron hasta lo último, hasta cometer un pecado imperdonable. Ese es el pecado imperdonable, atribuir al Espíritu Santo, confundirlo con Satanás, y decir que lo que estaba haciendo Cristo estaba en connivencia, estaba en acuerdo con Satanás, y no con Dios, ¿verdad? Pero aquí, detrás de esto, está no reconocer la obra del Espíritu Santo, y que ellos no reconocieran al Espíritu Santo obrando por medio de Cristo, lo hace imperdonable. O sea, ya no puede ser algo, o sea, si ellos no se dan cuenta de eso, ya, con ese milagro y con todo el historial que ya tenía, los antecedentes de Cristo en su ministerio previo, recordemos que hizo muchos milagros, eh, multiplicó los peces, los panes, dio de comer a multitudes en 2 oportunidades, 4.000, 5.000 adultos, sin contar mujeres y niños, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, innumerable, el Nuevo Testamento está lleno, ¿no es cierto?, de diversos tipos de milagros y de señales. Entonces, esta señal tan especial simplemente demuestra la posición de ellos, el corazón de ellos, ¿verdad? Y de quién estaban. Y como dice más adelante, casi al final de la lectura de Mateo 12, del 22 al 30, el que no está conmigo está en contra mía. Entonces, estar en contra de Dios es algo que nos pone en una situación, ¿no es cierto?, de condenación. Ya estamos en condenación, pero si persistimos, esto simplemente en algún momento termina nuestra vida, y si no nos reconciliamos con Dios en nuestra vida terrenal, lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, Dios dispone en nosotros las habitaciones y los tiempos, dónde vamos a vivir, en qué contexto, en qué lugar geográfico del mundo, en qué familia, ¿cierto? Y cuándo vamos a llegar y cuándo vamos a partir, cuándo vamos a ser llamados a su presencia. Como cristianos esperamos la segunda venida de Cristo por su iglesia, donde formamos parte, el cuerpo de Cristo, pero lo que ha estado ocurriendo hasta la fecha es que eh, estamos siendo llamados a su presencia todos los días, parte gente a la eternidad, ¿cierto? Algunos reconciliados con Dios y otros no. Entonces, a ese extremo llegaron los fariseos en esta oportunidad, y es un momento especial. Un pecado en contra del Espíritu Santo, no reconocer en él su obra, sino que atribuirla a Satanás, y hacerlo en pleno ministerio de Cristo, oponiéndose ferozmente y llegando a concretar sus planes, porque Cristo fue clavado en la cruz, ¿verdad? Y ellos están conscientes de eso, y en algún momento más aún comprometieron a su descendencia, que la sangre de este hombre, si es así, caiga sobre nosotros. Ellos se hicieron responsables y extendieron, ¿no es cierto?, esa responsabilidad a sus hijos. Algo totalmente malvado, perverso. O sea, a ese nivel ellos se comprometen
se comprometieron con Satanás. Los que estaban en acuerdo con Satanás, a sabiendas o no, eran ellos, no Cristo, no Cristo. Difícil reproducir esa situación en la actualidad, llegar a oponernos de esa manera, ¿no es cierto? No creer que Dios puede obrar a través de las personas, no solamente de Cristo, también a través de las personas. Dios otorga, justamente el Espíritu Santo es el que eh, reparte dones de acuerdo a cada uno de nosotros, de acuerdo al conocimiento que tiene cada uno de cómo somos cada uno de nosotros. Entonces, si alguien se opone de esa manera, oponerse a Dios, oponerse a Dios, entonces eso lo hace muy especial. Segunda gran característica, no fue en cualquier momento, fue en ese momento de máxima oposición a Dios. Y de ahí ya no hay vuelta atrás. Ellos no volvieron atrás, continuaron, ¿no es cierto?, con sus planes, sus maquinaciones, hasta que consiguieron lo que, lo que ellos querían. Y se condenan, y condenaron a sus hijos también. Así es que eso, hermano Felipe. Amén, hermanito. Bueno, destacar lo que usted mencionaba, que la condición tan baja que llegaron los fariseos, y para que podamos comprender un poquito más aquello, lo vamos a comparar con el enfermo que Cristo sanó, que era ciego, mudo y estaba endemoniado. Imagínense esa condición eh, en comparación con la de los fariseos, porque este enfermo tuvo sanación al instante. Y recordemos que estaba completamente ciego, mudo y en una condición demoníaca. Y Jesús, bajo su obra redentora, no tiene ningún problema ni impedimento para darle una sanación completa y al instante. Pero la condición de los fariseos habían llegado mucho más baja que aquel enfermo, como la que usted mencionaba, que en una situación muy específica donde vemos el cumplimiento de toda la escritura en la persona misma de Cristo, pisando este planeta Tierra y sanando enfermos y dando luz donde había tiniebla. El rechazo para hacer este pecado imperdonable no pasa por falta de gracia por parte de nuestro Dios, que es la misma gracia que te da a ti y la que me ha dado a mí, sino porque tu condición hace que tu corazón se endurezca a tal extremo que rechaces completamente su obra, a pesar de conocer la verdad y la obra redentora de nuestro Señor. Eso hace tan especial y caracteriza este pecado imperdonable, a diferencia del otro. Ya llegando al tercer punto de esta naturaleza, vamos a mencionar que, como ya lo veníamos diciendo de antemano, lo caracteriza porque tiene una condenación eterna para el alma, porque sabemos que nosotros somos este cuerpo físico que habita en este tiempo y en este espacio, sino que también tenemos un alma que tiene una vida eterna y tiene dos opciones: pasar esa eternidad junto a Cristo o separado de Cristo, que es la condenación eterna. Y esta caracterización tiene este pecado, que los que rechazan deliberadamente la obra de redención del Señor van a tener una eternidad apartada de su misma presencia. No sé si mi hermanito tiene algo más que decir sobre este punto. Claro, entender, fíjese, bueno, nosotros creemos en lo que Dios nos ha revelado a través de su escritura, y que es la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y para presentarnos ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de nuestros hechos, en el tiempo que nos haya tocado vivir, sean pocos, sean muchos, pero Dios ha considerado, dice, está determinado para los hombres que vivan una sola vez, ¿no es cierto? Después mueran y el juicio. Aquí no hay reencarnación, como muchas, como religiones, ¿no es cierto? Eh, Hay mucha religiosidad, la gente pone su fe, tiene fe en muchas cosas. No basta con decir, mire, basta que usted tenga fe en algo y eso es súper bueno, va a ser beneficioso para usted, para su vida, para su eternidad, si también cree en la eternidad. Pero no es así.
Sí, la fe salvífica es una sola, creer en el Hijo del Hombre, ¿verdad? No nos adelantemos tanto, pero eh, para no perder el hilo. Entonces, tiene esta... nosotros vivimos, dice el hombre vivirá 80 años, 100 años, 120, pero no va a poder superar esa edad. En algún momento nuestras vidas van a tener fin, esperando la segunda venida de Cristo. Puede ser en este instante, un poco rato más, durante esta noche, eh, o mañana, o durante la semana, o en mucho tiempo más. Eh, Podrán ser otros 1000 años, ¿no es cierto? Pero nuestras vidas tienen un límite. Entonces es en este espacio de tiempo en el cual hemos llegado y sin duda hemos tenido la oportunidad de escuchar del Evangelio. eh, Tenemos la oportunidad de conocerle, de encontrarnos con Dios, arrepentirnos, pedirles perdón, pedir perdón de corazón y cambiar nuestra actitud, ¿cierto? Porque Dios nos puede transformar, nos transforma, de hecho nos transforma nuestras vidas. Y si no se hace en vida, nuestra condenación va a ser eterna. Y sin duda los primeros que a lo mejor van a estar ahí son justamente estos fariseos que se opusieron, ¿no es cierto?, de esta forma, mostrando un corazón absolutamente endurecido, incapaz, ¿no es cierto?, y eso es lo que hace Dios en el hombre, este corazón duro que también nosotros hemos llegado a tener, y a lo mejor a veces peor que algunos fariseos, nos pone un corazón de carne, un corazón sensible. Entonces nos transforma realmente. Pero un corazón duro que no quiere ser transformado, no hay nada que hacer. Entonces ya no hay condenación. Muchos dirán, pero ¿cómo? Por haber pecado ya, yo viví 80 años, pequé durante 40 años, lo que haya sido. Y por tan poco tiempo comparado con la eternidad, yo voy a estar condenado eternamente. El tema no es con la vara nuestra, sino que es la justicia de Dios. Y cuando pecamos contra Dios, pecamos contra un Dios eterno. Entonces, nuestra condenación es eterna, porque nuestro pecado principal es en contra de Dios. Y si en vida nosotros no hemos escuchado a Moisés ni a los profetas ni a las escrituras y nos vamos a la eternidad sin haber aceptado, creído en el Hijo del Hombre cuando se ha predicado, cuando se ha escuchado, cuando se ha tenido acceso a las escrituras y hemos permanecido incrédulos, rechazando a Dios, sin duda la consecuencia es eterna. Sin duda la condenación es eterna. Este es el momento. Hoy es el día de salvación, porque mañana puede que seamos llamados a su presencia, ¿verdad? Y ya no habrá más que hacer, ya está echada la suerte. Nosotros no creemos en la suerte, en la gracia. Hemos desechado la gracia de Dios. Si no aceptamos el plan de Dios, desechamos la gracia de Dios y caemos en desgracia. Y caer en desgracia ante la divinidad, ante Dios, la consecuencia es lógica. Puede que no estemos de acuerdo, puede que encontremos que es desmedido, pero tenemos que confiar en que Dios realmente, ¿no es cierto?, lo es santo, es justo, es recto, tiene misericordia con nosotros, tiene paciencia, pero también tiene límites, ¿ya? No podemos estar siempre, y si usted cree que va a reencarnar y que a lo mejor en la próxima usted va a poder arrepentirse, no. Está establecido para los hombres que vivan una vez, después la muerte y el juicio. Y el juicio es de condenación o de salvación. Entonces, amigos, no nos engañemos. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuánto nos molesta, nos desagrada y nos aira cuando descubrimos que alguien nos miente, nos engaña? Pero a veces el engaño parte por nosotros mismos, en autoengañarnos. O dejar que otros nos engañen y ser crédulos de cualquier cosa.
ponga a prueba su fe, ¿no es cierto? Y claro, lo puede hacer. Muchos hombres de Dios hicieron. Gedeón, un juez, en la época de los jueces, antes de establecer la monarquía en Israel, existió y ponía a prueba, ¿cierto? Dudaba muchas veces, pero había un corazón de búsqueda y en algún momento, ¿no es cierto?, reconocían el obrar de Dios en sus vidas. Entonces, no reconocer la acción de Dios en nuestras vidas, desecharlo y no reconocer y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, la consecuencia es esa, condenación eterna, que también es aplicable al ser humano, que parte de esta vida, de la vida que nos fue dado un don de Dios, y lo rechazamos. Es lo que ocurrió con los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Ellos están condenados, ya no tienen otra oportunidad. La humanidad sí tiene otra oportunidad. Depositar y entregarle nuestras cargas a Cristo. Él cargar nuestros pecados y creer que su sacrificio, ¿verdad?, obra en nuestro favor. Eso, hermano. Amén, hermanito. Por eso este tema es tan importante para nuestras vidas, para las vidas que nos están viendo a través de los medios, de las pantallas, de su familia y de toda la humanidad. Por eso esta obra es tan maravillosa y tiene un alcance eterno, como usted muy bien decía, que es para salvar nuestras vidas de la condenación. Recordemos que el Señor vino a salvar al mundo y no a condenarlo, pero esta opción está en nuestras manos, si seguimos con Él o lo rechazamos, como lo hicieron aquellos fariseos. Y por último, para ir terminando este tema y este programa, mencionarles que como partimos este programa, nuestro anuncio principal es compartir el Evangelio, que es la respuesta y el remedio a esta situación que, que llevó a los fariseos a la condenación. Mas tú y yo tenemos la oportunidad hoy, porque solo vivimos en el presente, no conocemos el futuro y el pasado ya no tenemos opción sobre él, de reconocer todos nuestros caminos hacia el único Dios Salvador que es nuestro Señor Jesús, a través de su obra a través de su cruz, donde murió y resucitó para perdón de nuestro pecado y para justificarnos delante de nuestro Señor. Así que el mensaje principal es invitarles a que puedan reconocer a este Dios maravilloso, que tiene la opción de rendir sus vidas a Él y que Él, al igual que al enfermo que sanó al instante, puede hacerlo contigo y lo hizo conmigo. Así que lo dejamos invitado con una invitación muy cordial al siguiente programa para que puedan seguir escuchando de diferentes temas y diferentes enfoques este maravilloso evangelio. Así que le doy la oportunidad a mi hermanito para que pueda despedirse de la audiencia y si Dios quiere nos podamos encontrar con la misericordia del Señor, si Dios lo permite, en otro programa. Gracias, hermano Felipe. Sí, reiterar, mire, si hay algo importante en este programa es la conclusión, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque también podemos estar en la misma situación de los fariseos, de estos fariseos que se opusieron. O estás conmigo o están contra mí. Al final el mensaje de Cristo es ese, ¿verdad? Mientras tengamos vida, aliento de vida, tenemos la posibilidad de ser, de tener un encuentro con el Señor, de creer en Dios, de humillarnos delante del Señor, de permitir y darle la posibilidad al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, buscarle en oración, ¿cierto? Si le buscamos es porque el Señor nos ha estado llamando y debemos responder. Si tú, amigo espectador, telespectador, ha nacido el deseo, ¿no es cierto?, de tener un encuentro con Dios ferviente, porque el Señor ya te ha estado llamando. Entonces hay que seguir en eso y en algún momento, ¿no es cierto?, nos damos a la evidencia, tenemos la posibilidad. Mira lo que ocurrió con uno de los ladrones que fue crucificado junto a Cristo. A último momento ya no podía hacer nada, demostrar nada de su arrepentimiento, pero sí el Señor reconoció que había ahí un reconocimiento desde lo más profundo de su corazón, reconocer que ellos estaban pagando por sus pecados, que era justo en ellos ser crucificados, no así Cristo.
porque nada había hecho. Entonces, uno lo reconoció y el otro no. Y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, te digo hoy, ¿no es cierto? Te digo que hoy estarás conmigo eh, en mi reino. Porque les quedaba pocas horas de vida, ¿verdad? Entonces, pero no dejemos para última hora, ¿ya? No dejemos para última hora porque no sabemos en qué condición o de qué forma vamos a dejar este mundo. Puede ser tal vez a través de una larga agonía, por medio de una enfermedad y que nos vamos a ir apagando poco a poco y vamos a tener plena conciencia que ya nos queda pocos días, incluso pocas horas o pocos momentos de vida, pero podemos partir de acá, hacia la eternidad, en cualquier momento, sin darnos cuenta. ¿Cuántos jóvenes con planes, con plena salud, con tremendos proyectos, en una noche de diversión chocan y no se dieron cuenta? Puede ser atropellado, te puede dar un ataque, puede, no sé, haber una tormenta. Es decir, hay muchas formas de partir a la eternidad. Entonces, si tú has escuchado el mensaje y algo ha conmovido tu corazón, continúa, sigue escuchando la voz del Espíritu Santo, porque el Señor eso es lo que está haciendo, invitando a que nos acerquemos a Él. ¿Ya? Cristo es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Vino a hacer una obra redentora, vino a buscar lo que estaba perdido, es decir, a cada uno de nosotros. Y si tú no te tomas del Señor en tu vida, tendrás una eternidad sin Él. Así como lo tuviste en la tierra, continuará tu vida sin Cristo, sin Dios, por la eternidad. Y eso es terrible, es terrible. Así que le invitamos, porque la misericordia de Dios es más grande. Donde ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así que te invitamos, acude a las Escrituras, conoce al Señor para poder amarle y agradecerle. Así que yo con esto me despido, que el Señor los bendiga y si Dios quiere nos juntaremos en la próxima semana y si no están otros hermanos compartiendo el Evangelio con ustedes. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y su familia. Hermanito Felipe. Amén, hermanito. Así que nuevamente extendemos la invitación para que sigan participando de este maravilloso programa y que dispongan sus corazones a escuchar la palabra del Señor, porque ahí comenzará el actuar de nuestro Señor, por el oír de la palabra. Y nosotros anunciamos por la misericordia del Señor este maravilloso evangelio que primero actuó en nuestras vidas y lo que hemos recibido por gracia lo queremos compartir. Así que Dios los bendiga. Saludos, mi hermano, y que Dios los bendiga y a su familia. Nos vemos. Amén. Que el Señor les bendiga.